Imagina despertar un día y darte cuenta de que has estado corriendo en una rueda de hámster durante años. Trabajas duro, pagas tus cuentas, pero al final del mes, no tienes nada que mostrar. Te sientes atrapado, frustrado y, lo peor de todo, sin esperanza. ¿Te suena familiar? Este audiolibro no es solo otro manual de finanzas. Es un llamado a la acción, un grito de guerra para aquellos que están cansados de ser esclavos de sus deudas, de sus trabajos y de un sistema que parece diseñado para mantenerlos en la misma posición. Aquí no encontrarás teorías abstractas ni consejos genéricos. Este es un plan paso a paso, probado y comprobado, para que tomes el control de tu dinero y, por ende, de tu vida. La libertad financiera no es un sueño inalcanzable. Es una decisión. Y este libro es tu primer paso hacia ella. ¿Eres un esclavo financiero? Antes de avanzar, hagamos una pausa y reflexionemos, ¿eres realmente libre financieramente? ¿Vives de cheque en cheque, preocupado por cómo pagarás las cuentas del próximo mes? ¿Tienes deudas que parecen crecer en lugar de disminuir? ¿Sientes que trabajas solo para pagar facturas y no para disfrutar de la vida? ¿Te da miedo pensar en el futuro porque no tienes ahorros ni inversiones? Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, no estás solo. Millones de personas en todo el mundo están en la misma situación. Pero aquí está la verdad dura y fría, si no haces algo al respecto, nada cambiará. El sistema no está diseñado para que prosperes. Está diseñado para que sigas consumiendo, endeudándote y trabajando para pagar esas deudas. Es un ciclo interminable, y la única forma de romperlo es tomando el control de tus finanzas. La historia de María, de esclava a libre. Permíteme contarte una historia real. María era una mujer de 35 años, madre soltera de 2 hijos. Trabajaba como secretaria en una pequeña empresa, ganando lo justo para cubrir sus gastos. Tenía deudas de tarjetas de crédito, un préstamo de auto y ningún ahorro. Cada mes era una lucha constante, y la idea de un futuro mejor parecía imposible. Un día, María tocó fondo. Recibió una llamada del banco informándole que su cuenta estaba sobregirada y que no podía pagar la colegiatura de sus hijos. Ese fue su momento de despertar. Decidió que no quería seguir viviendo así. Comenzó a educarse sobre finanzas, a hacer cambios drásticos en su estilo de vida y a seguir un plan claro para salir de deudas. Hoy, 5 años después, María no solo está libre de deudas, sino que ha construido un fondo de emergencia, invierte regularmente y está en camino a lograr la independencia financiera. Su historia es prueba de que, con las herramientas correctas y la mentalidad adecuada, cualquiera puede transformar su vida financiera. El propósito de este audiolibro. Este audiolibro no es solo para María. Es para ti. Para cualquiera que esté cansado de sentirse atrapado, de vivir con miedo al futuro y de sentir que el dinero controla su vida. Aquí aprenderás cómo identificar y romper las cadenas financieras que te mantienen atrapado. Estrategias prácticas para salir de deudas y comenzar a ahorrar. Cómo generar ingresos pasivos y construir un futuro financiero sólido. La mentalidad que necesitas para mantener tu libertad financiera a largo plazo. No importa en qué punto te encuentres ahora. No importa si tienes deudas, si nunca has ahorrado o si no sabes nada de inversiones. Este libro está diseñado para guiarte desde donde estás hasta donde quieres estar. Este no es un libro para leer y guardar en el estante. Es un manual de batalla. Cada capítulo te desafiará a tomar acción, a hacer cambios reales en tu vida financiera. Te advierto, no será fácil. Tendrás que hacer sacrificios, salir de tu zona de confort y enfrentar verdades incómodas. Pero al final, valdrá la pena. Porque la libertad financiera no tiene precio. Así que, si estás listo para dejar de ser un esclavo financiero y comenzar a vivir la vida que mereces, sigue escuchando. Este es tu momento. Capítulo 1. Las mentiras que te enseñaron sobre el dinero. ¿Por qué creemos lo que creemos? Desde que somos niños, absorbemos ideas sobre el dinero como esponjas. Nuestros padres, maestros, la televisión y la sociedad en general nos han transmitido creencias que, aunque bien intencionadas, a menudo nos limitan. Estas ideas se convierten en verdades absolutas en nuestra mente, y sin darnos cuenta, moldean nuestras decisiones financieras. Pero aquí está el problema, muchas de estas verdades son mentiras. Mentiras que nos mantienen atrapados en ciclos de deuda, escasez y frustración. En este capítulo, vamos a exponer esas mentiras, una por una, y reemplazarlas con verdades que te empoderen. Mentira 1. El dinero es malo.
¿Cuántas veces has escuchado frases como, el dinero es la raíz de todos los males, o los ricos son avaros y corruptos? Estas ideas nos hacen ver el dinero como algo negativo, algo que debemos evitar o del cual desconfiar. La verdad, el dinero no es bueno ni malo. Es una herramienta. Lo que importa es cómo lo usas. Con dinero, puedes ayudar a otros, invertir en tu educación, crear empleos y mejorar tu calidad de vida. El problema no es el dinero, sino la falta de educación financiera para usarlo de manera responsable. Reflexión, ¿cómo has visto el dinero hasta ahora? ¿Como un enemigo o como un aliado? Es hora de cambiar esa mentalidad. Mentira 2, no nací para ser rico. Muchas personas creen que la riqueza es solo para unos pocos afortunados, los que nacen en familias adineradas, los que tienen títulos de Ivy League o los que ganan la lotería. Esta mentalidad de escasez nos hace creer que nunca podremos tener éxito financiero. La verdad, la riqueza no es cuestión de suerte, sino de hábitos y decisiones. Personas como Oprah Winfrey, Elon Musk y J.K. Rowling no nacieron ricas, pero construyeron su fortuna a través de esfuerzo, perseverancia y una mentalidad enfocada en el crecimiento. Mentira 3, necesitas un gran salario para ser rico. Otra creencia común es que solo los que ganan 6 cifras al año pueden ser ricos. Esto nos lleva a pensar que, si no tenemos un salario alto, nunca podremos alcanzar la libertad financiera. La verdad, la riqueza no se construye solo con un salario, sino con hábitos financieros sólidos. Muchas personas con ingresos altos viven al día porque gastan más de lo que ganan. Por otro lado, personas con ingresos modestos han logrado acumular riqueza a través del ahorro, la inversión y la frugalidad. Caso práctico, Thomas Stanley, autor de El millonario de al lado, descubrió que la mayoría de los millonarios no viven en mansiones ni conducen autos de lujo. Son personas comunes que ahorran, invierten y viven por debajo de sus posibilidades. Mentira 4. El dinero no compra la felicidad. Esta es una de las mentiras más peligrosas porque nos hace subestimar la importancia del dinero. Sí, es cierto que el dinero no puede comprar la felicidad absoluta, pero sí puede comprar algo igual de valioso, la libertad. La verdad, el dinero te da opciones. Te permite elegir cómo gastar tu tiempo, dónde vivir, qué trabajo hacer y cómo cuidar de tu familia. ¿No es eso una forma de felicidad? Reflexión, piensa en las veces que el estrés financiero ha afectado tu salud, tus relaciones o tu paz mental. Ahora imagina cómo sería tu vida sin esas preocupaciones. Ese es el poder del dinero. Mentira 5, es egoísta querer más dinero. Muchas personas sienten culpa por querer mejorar su situación financiera. Creen que desear más dinero es sinónimo de codicia o egoísmo. La verdad, querer más dinero no es egoísta, es humano. El dinero te permite no solo mejorar tu vida, sino también ayudar a otros. Imagina poder donar a causas benéficas, apoyar a tu familia o crear empleos. Eso no es egoísmo, es responsabilidad. Ejemplo, Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, ha donado miles de millones de dólares a través de su fundación. Su riqueza le ha permitido tener un impacto positivo en el mundo. ¿Cómo cambiar tu mentalidad? Ahora que hemos expuesto estas mentiras, es hora de reemplazarlas con creencias empoderadoras. Aquí tienes 3 pasos para comenzar. Identifica tus creencias limitantes, qué ideas sobre el dinero te han estado frenando. Escríbelas y analiza de dónde vienen. Cuestiona esas creencias, pregúntate, ¿es esto realmente cierto? ¿Qué evidencias tengo para apoyar esta idea? Reemplaza con verdades, cada vez que te encuentres pensando en una mentira, sustitúyela con una verdad. Por ejemplo, en lugar de no nací para ser rico, di tengo el poder de construir mi riqueza. Conclusión, el poder de la mentalidad. Las creencias sobre el dinero son como los cimientos de una casa. Si están dañados, toda la estructura se tambalea. Pero si los fortaleces, puedes construir una vida financiera sólida y duradera. En el próximo capítulo, Diagnóstico Financiero, ¿dónde estás? Vamos a poner manos a la obra. Aprenderás a evaluar tu situación actual, identificar tus debilidades y trazar un plan para salir de deudas y comenzar a ahorrar. Capítulo 2, Diagnóstico Financiero, ¿dónde estás? Conócete a ti mismo. En el capítulo anterior, desmontamos las creencias limitantes que te han impedido tomar el control de tus finanzas. Ahora es hora de pasar a la acción. Pero antes de poder avanzar, necesitas saber exactamente dónde estás parado. Imagina que estás perdido en una ciudad desconocida. Lo primero que harías sería buscar un mapa o usar un GPS para ubicarte, ¿verdad? Lo mismo ocurre con tus finanzas. Sin un diagnóstico claro,
es imposible trazar una ruta hacia la libertad financiera. Este capítulo es tu mapa. Vamos a evaluar tu situación actual, identificar tus debilidades y fortalezas, y establecer una línea de base desde la cual comenzar a construir. Paso 1. Calcula tu patrimonio neto. El patrimonio neto es el termómetro de tu salud financiera. Es la diferencia entre lo que tienes, activos, y lo que debes, pasivos. ¿Cómo calcularlo? Activos, suma el valor de todo lo que posees, efectivo, cuentas de ahorro, inversiones, propiedades, autos, etc. Pasivos, suma todas tus deudas, tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas, etc. Patrimonio neto, resta tus pasivos de tus activos. Ejemplo. Activos, $50,000, ahorros más inversiones más valor del auto. Pasivos, $30,000, deudas de tarjetas más préstamo estudiantil. Patrimonio neto, $20,000. Reflexión, ¿tu patrimonio neto es positivo o negativo? No te desanimes si es negativo. Este es solo el punto de partida. Paso 2. Analiza tus ingresos y gastos. El siguiente paso es entender cómo fluye tu dinero. Para ello, necesitas un desglose detallado de tus ingresos y gastos. ¿Cómo hacerlo? Ingresos, anota todas las fuentes de ingresos, salario, bonos, ingresos adicionales, etc. Gastos, clasifica tus gastos en categorías. Fijos, alquiler, servicios públicos, transporte, etc. Variables, comida, entretenimiento, compras, etc. Deudas, pagos de tarjetas, préstamos, etc. Herramienta, usa una hoja de cálculo o una app de finanzas personales para llevar un registro mensual. Ejemplo. Ingresos, $3,000. Gastos. Fijos, $1,500. Variables, $800. Deudas, $500. Total gastos, $2,800. Ahorros, $200. Reflexión, ¿estás gastando más de lo que ganas? ¿Cuánto podrías ahorrar si ajustas tus gastos? Paso 3. Identifica tus deudas. Las deudas son una de las mayores barreras para la libertad financiera. En este paso, vamos a evaluar cuánto debes y a quién. ¿Cómo hacerlo? Haz una lista de todas tus deudas, tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas, etc. Anota el monto total, la tasa de interés y el pago mínimo mensual de cada una. Reflexión, ¿cuánto estás pagando en intereses cada mes? ¿Cómo te afecta esto a largo plazo? Paso 4. Evalúa tus ahorros e inversiones. Los ahorros y las inversiones son tu red de seguridad y tu puente hacia la libertad financiera. En este paso, vamos a evaluar cuánto tienes reservado para emergencias y cuánto estás invirtiendo para el futuro. ¿Cómo hacerlo? Fondo de emergencia, ¿tienes ahorros equivalentes a 3 a 6 meses de gastos? Inversiones, ¿estás invirtiendo en acciones, fondos indexados, bienes raíces, etc.? Ejemplo. Fondo de emergencia, $2,000, equivale a un mes de gastos. Inversiones, $5,000 en un fondo indexado. Reflexión, ¿estás preparado para una emergencia? ¿Estás invirtiendo lo suficiente para tu futuro? Paso 5. Establece tus metas financieras. Ahora que tienes una imagen clara de tu situación actual, es hora de pensar en el futuro. ¿Qué quieres lograr? Ejemplos de metas. Salir de deudas en 12 meses. Ahorrar $10,000 para un fondo de emergencia. Invertir $200 al mes en un fondo indexado. Comprar una casa en 5 años. ¿Cómo hacerlo? Define metas específicas, medibles y con plazos claros. Prioriza tus metas, ¿qué es más urgente? ¿Qué te dará mayor impacto? Reflexión, ¿qué metas te emocionan más? ¿Cómo te sentirás al alcanzarlas? Conclusión, el poder del conocimiento. Ahora tienes un diagnóstico completo de tu situación financiera. Sabes cuánto vales, cómo fluye tu dinero, cuánto debes y qué metas quieres alcanzar. Este conocimiento es tu superpoder. En el próximo capítulo, El poder del presupuesto, tu primer arma, vamos a profundizar en cómo crear un presupuesto que te permita tomar el control de tus finanzas y avanzar hacia tus metas. Capítulo 3. El poder del presupuesto, tu primer arma. Introducción, ¿por qué un presupuesto? Imagina que estás construyendo una casa. ¿Empezarías sin un plano? Por supuesto que no, un presupuesto es el plano de tu vida financiera. Es la herramienta que te permite saber exactamente cuánto dinero entra, cuánto sale y hacia dónde va.
Muchas personas ven el presupuesto como una restricción, como una dieta financiera que les impide disfrutar de la vida. Pero la verdad es todo lo contrario, un presupuesto te da libertad. Te permite gastar con confianza, ahorrar con propósito y vivir sin estrés financiero. En este capítulo, vamos a desmitificar el presupuesto y mostrarte cómo crear uno que funcione para ti. Paso 1. Elige tu método de presupuesto. No hay un único método correcto para hacer un presupuesto. Depende de tu estilo de vida, tus metas y tu personalidad. Aquí tienes 3 métodos populares. Presupuesto 50-30-20. 50% para necesidades, alquiler, servicios, transporte, comida básica. 30% para deseos, entretenimiento, salidas, compras no esenciales. 20% para ahorros y deudas, fondo de emergencia, inversiones, pagos de deudas. Ventaja, simple y fácil de seguir. Presupuesto 0. Cada dólar tiene un destino. Al final del mes, tu ingreso menos tus gastos debe ser igual a 0. Ventaja, te obliga a ser consciente de cada gasto. Presupuesto de sobres. Asigna efectivo a diferentes categorías, comida, transporte, ocio, en sobres físicos. Ventaja, te ayuda a controlar el gasto en efectivo. Reflexión, ¿cuál de estos métodos se adapta mejor a tu estilo de vida? Paso 2. Registra tus ingresos y gastos. Antes de crear un presupuesto, necesitas saber cuánto dinero entra y cuánto sale. ¿Cómo hacerlo? Ingresos. Anota todas tus fuentes de ingresos, salario, bonos, ingresos adicionales, etc. Gastos. Clasifica tus gastos en categorías. Fijos, alquiler, servicios, transporte, etc. Variables, comida, entretenimiento, compras, etc. Deudas, pagos de tarjetas, préstamos, etc. Herramienta, usa una hoja de cálculo, una app de finanzas personales o incluso un cuaderno. Ejemplo. Ingresos, $3,000. Gastos. Fijos, $1,500. Variables, $800. Deudas, $500. Total gastos, $2,800. Ahorros, $200. Reflexión, ¿estás gastando más de lo que ganas? ¿Cuánto podrías ahorrar si ajustas tus gastos? Paso 3. Establece tus prioridades. Un presupuesto no se trata de privarte de todo lo que amas, sino de priorizar lo que más importa. ¿Cómo hacerlo? Necesidades versus deseos. Identifica qué gastos son esenciales y cuáles son opcionales. Metas financieras. Asigna una parte de tu presupuesto a tus metas, ahorros, inversiones, pagos de deudas. Ejemplo. Necesidades, $1,500, alquiler, servicios, transporte. Deseos, $500, entretenimiento, salidas. Metas, $500, ahorros, pagos de deudas. Reflexión, ¿estás priorizando lo que realmente importa? Paso 4. Ajusta y optimiza. Una vez que tengas un presupuesto inicial, es hora de ajustarlo para que sea realista y efectivo. ¿Cómo hacerlo? Recorta gastos innecesarios. ¿Realmente necesitas esa suscripción que no usas? ¿Podrías cocinar más en casa en lugar de comer fuera? Negocia, llama a tus proveedores de servicios, internet, teléfono, seguros, y pregunta por descuentos o planes más baratos. Automatiza, configura transferencias automáticas a tu cuenta de ahorros y pagos automáticos de deudas. Ejemplo. Recortar $100 en suscripciones no utilizadas. Ahorrar $50 al negociar el plan de internet. Automatizar $200 en ahorros mensuales. Reflexión, ¿dónde puedes hacer ajustes para optimizar tu presupuesto? Paso 5. Revisa y ajusta regularmente. Un presupuesto no es algo que haces una vez y olvidas. Es una herramienta viva que necesita revisión y ajuste constante. ¿Cómo hacerlo? Revisión mensual. Al final de cada mes, compara tus gastos reales con tu presupuesto. Ajustes, si gastaste más de lo planeado en una categoría, ajusta otras áreas para compensar. Celebra, si cumpliste con tu presupuesto, celébralo. Recompénsate de manera moderada. Reflexión, ¿cómo te sientes al revisar tu progreso? ¿Qué ajustes necesitas hacer? Conclusión, el presupuesto es tu aliado. Un presupuesto no es una camisa de fuerza, es un mapa que te guía hacia tus metas financieras. Te permite gastar con confianza, ahorrar con propósito y vivir sin estrés.
En el próximo capítulo, Mata tus deudas, estrategias para salir del hoy, vamos a profundizar en cómo liberarte de las deudas y comenzar a construir un futuro financiero sólido. Capítulo 4, Mata tus deudas, estrategias para salir del hoy. Las deudas son como una mochila llena de piedras que cargas a todas partes. Cada préstamo, cada tarjeta de crédito, cada pago pendiente añade peso a tu vida, limitando tu libertad y tu capacidad para construir un futuro mejor. Pero aquí está la buena noticia, las deudas no son una sentencia de por vida. Con un plan claro, disciplina y determinación, puedes liberarte de ellas. En este capítulo, vamos a explorar estrategias probadas para salir de deudas y recuperar tu libertad financiera. Paso 1. Haz un inventario de tus deudas. El primer paso para salir de deudas es saber exactamente cuánto debes y a quién. ¿Cómo hacerlo? Haz una lista de todas tus deudas, tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos estudiantiles, hipotecas, etc. Anota el monto total, la tasa de interés y el pago mínimo mensual de cada una. Ejemplo. Paso 2. Elige tu estrategia de ataque. Hay dos métodos principales para pagar deudas, el método de la bola de nieve y el método de la avalancha. Método de la bola de nieve. ¿Cómo funciona? Pagas la deuda más pequeña primero, mientras haces pagos mínimos en las demás. Una vez que la deuda más pequeña está pagada, aplicas ese pago a la siguiente deuda más pequeña, y así sucesivamente. Ventaja: proporciona una sensación de logro rápido, lo que te motiva a seguir adelante. Método de la avalancha. ¿Cómo funciona? Pagas la deuda con la tasa de interés más alta primero, mientras haces pagos mínimos en las demás. Una vez que la deuda con el interés más alto está pagada, aplicas ese pago a la siguiente deuda con el interés más alto. Ventaja: ahorras más dinero en intereses a largo plazo. Paso 3. Crea un plan de pagos. Una vez que hayas elegido tu estrategia, es hora de crear un plan de pagos detallado. ¿Cómo hacerlo? Asigna un presupuesto, dedica una parte fija de tu ingreso mensual al pago de deudas. Prioriza, enfócate en la deuda que has elegido, la más pequeña o la de mayor interés, y haz pagos adicionales siempre que puedas. Automatiza, configura pagos automáticos para asegurarte de no perder plazos. Paso 4. Reduce tus gastos y aumenta tus ingresos. Para acelerar el proceso de pago de deudas, es crucial reducir tus gastos y aumentar tus ingresos. ¿Cómo hacerlo? Recorta gastos, elimina suscripciones innecesarias, cocina en casa en lugar de comer fuera, compra de segunda mano, etc. Aumenta ingresos, busca trabajos adicionales, vende artículos que no uses, ofrece servicios freelance, etc. Paso 5. Mantén la motivación. Salir de deudas es un maratón, no un sprint. Mantener la motivación es clave para no desviarte del camino. ¿Cómo hacerlo? Celebra los pequeños logros, cada vez que liquides una deuda, celébralo de manera moderada. Visualiza tu meta, imagina cómo será tu vida sin deudas. ¿Qué harás con el dinero que antes destinabas a pagos? Busca apoyo, comparte tus metas con amigos o familiares que te apoyen y te animen. Conclusión: la libertad está más cerca de lo que crees. Salir de deudas no es fácil, pero es posible. Con un plan claro, disciplina y determinación, puedes liberarte de ese peso y comenzar a construir un futuro financiero sólido. En el próximo capítulo, Ahorra como si tu vida dependiera de ello, vamos a explorar cómo construir un fondo de emergencia y comenzar a ahorrar para tus metas a largo plazo. Capítulo 5. Ahorra como si tu vida dependiera de ello. El ahorro es la base de la libertad financiera. Sin ahorros, estás a merced de las circunstancias, una emergencia médica, la pérdida de tu trabajo o una reparación imprevista pueden dejarte en una situación desesperada. Pero el ahorro no es solo para emergencias. También es la clave para alcanzar tus metas financieras, comprar una casa, viajar, invertir o incluso retirarte temprano. En este capítulo, vamos a explorar cómo ahorrar de manera efectiva, incluso si crees que no tienes suficiente dinero. Paso 1. Comienza con un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es tu primera línea de defensa contra imprevistos. Es un colchón financiero que te permite cubrir gastos inesperados sin tener que recurrir a tarjetas de crédito o préstamos. ¿Cómo hacerlo? Establece tu meta. Idealmente, tu fondo de emergencia debería cubrir de 3 a 6 meses de gastos básicos. Calcula tus gastos básicos, suma tus gastos fijos, alquiler, servicios, transporte, comida básica. Paso 2. Automatiza tus ahorros. Una de las mejores maneras de asegurarte de ahorrar es automatizar el proceso. ¿Cómo hacerlo?
Configura transferencias automáticas. Programa una transferencia automática de tu cuenta de cheques a tu cuenta de ahorros cada vez que recibas tu salario. Empieza con lo que puedas, incluso si solo puedes ahorrar $50 al mes, es un comienzo. Paso 3. Reduce tus gastos para ahorrar más. Ahorrar no se trata solo de ganar más, también se trata de gastar menos. ¿Cómo hacerlo? Identifica gastos innecesarios. ¿Realmente necesitas esa suscripción que no usas? ¿Podrías cocinar más en casa en lugar de comer fuera? Negocia, llama a tus proveedores de servicios, internet, teléfono, seguros, y pregunta por descuentos o planes más baratos. Compra inteligentemente, compara precios, usa cupones y compra de segunda mano cuando sea posible. Paso 4. Aprovecha las herramientas de ahorro. Existen varias herramientas y cuentas diseñadas para ayudarte a ahorrar de manera más efectiva. ¿Cómo hacerlo? Cuentas de ahorro de alto interés. Busca cuentas que ofrezcan tasas de interés más altas que las cuentas tradicionales. Aplicaciones de ahorro. Usa apps que redondeen tus compras y ahorren el cambio, o que te permitan establecer metas de ahorro. Retos de ahorro. Participa en retos como el reto de los 52 semanas, donde ahorras una cantidad creciente cada semana. Paso 5. Mantén la disciplina. Ahorrar requiere disciplina y consistencia. Aquí tienes algunos consejos para mantener el rumbo. Visualiza tus metas, mantén una imagen clara de lo que estás ahorrando, un viaje, una casa, tu jubilación. Celebra los pequeños logros. Cada vez que alcances una meta de ahorro, celébralo de manera moderada. Revisa tu progreso, revisa tus ahorros regularmente y ajusta tu plan si es necesario. Conclusión, el ahorro es tu mejor aliado. Ahorrar no es solo una buena idea, es una necesidad. Te protege de imprevistos, te permite alcanzar tus metas y te da la libertad de vivir la vida que deseas. En el próximo capítulo, Ingresos pasivos, el secreto de los ricos, vamos a explorar cómo generar ingresos que no dependan de tu tiempo y esfuerzo, para que puedas construir riqueza de manera más eficiente. Capítulo 6. Ingresos pasivos, el secreto de los ricos. Imagina ganar dinero mientras duermes, viajas o pasas tiempo con tu familia. Eso es exactamente lo que son los ingresos pasivos, flujos de dinero que no requieren tu participación activa una vez que los has puesto en marcha. Los ingresos pasivos son el secreto detrás de la riqueza de muchas personas exitosas. Mientras que la mayoría de la gente intercambia tiempo por dinero, trabajando por un salario, los ricos se enfocan en crear sistemas que generen dinero de manera automática. En este capítulo, vamos a explorar cómo tú también puedes hacerlo. Paso 1. Entiende los diferentes tipos de ingresos pasivos. No todos los ingresos pasivos son iguales. Algunos requieren una inversión inicial de tiempo o dinero, mientras que otros pueden generarse con relativamente poco esfuerzo. Aquí tienes algunos ejemplos. Inversiones. Acciones y dividendos, comprar acciones de empresas que pagan dividendos. Bienes raíces, alquilar propiedades o invertir en fondos de inversión inmobiliaria, REITs. Fondos indexados, invertir en fondos que siguen un índice bursátil. Negocios en línea. Blogs y afiliación, crear un blog y ganar comisiones por promocionar productos. Cursos en línea, crear y vender cursos digitales. Aplicaciones y software, desarrollar aplicaciones o software que generen ingresos recurrentes. Propiedad intelectual. Libros y ebooks, escribir un libro y ganar regalías por cada venta. Música y arte, crear música o arte y recibir regalías por su uso. Licencias y franquicias. Licencias, crear un producto o idea y licenciarlo a otras empresas. Franquicias, invertir en una franquicia y recibir ingresos regulares. Reflexión, ¿qué tipo de ingresos pasivos te interesan más? ¿Cuál se adapta mejor a tus habilidades y recursos? Paso 2. Comienza con lo que tienes. No necesitas ser millonario para comenzar a generar ingresos pasivos. Puedes empezar con lo que tienes y escalar con el tiempo. ¿Cómo hacerlo? Inversiones. Comienza con una pequeña cantidad en un fondo indexado o en acciones que paguen dividendos. Usa aplicaciones de inversión que permitan comenzar con poco dinero. Negocios en línea. Crea un blog o canal de YouTube sobre un tema que te apasione. Usa plataformas como Udemy o Teachable para crear y vender cursos en línea. Propiedad intelectual. Escribe un ebook o crea una obra de arte y públicala en plataformas como Amazon o Etsy. Paso 3. Automatiza y escala. Una vez que hayas puesto en marcha una fuente de ingresos pasivos, el siguiente paso es automatizarla y escalarla. ¿Cómo hacerlo? Inversiones.
Configura contribuciones automáticas a tus cuentas de inversión. Reinvierte los dividendos para aprovechar el interés compuesto. Negocios en línea. Usa herramientas de automatización para gestionar tu blog o canal de YouTube. Contrata freelancers para tareas repetitivas, como edición de vídeos o gestión de redes sociales. Propiedad intelectual. Promociona tu ebook o curso en línea usando publicidad automatizada. Crea más productos relacionados para aumentar tus ingresos. Paso 4. Diversifica tus fuentes de ingresos. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar tus fuentes de ingresos pasivos reduce el riesgo y aumenta tus oportunidades de éxito. ¿Cómo hacerlo? Inversiones. Invierte en diferentes tipos de activos, acciones, bienes raíces, fondos indexados. Negocios en línea. Crea múltiples fuentes de ingresos, blogs, cursos, afiliación. Propiedad intelectual. Escribe varios libros o crea diferentes obras de arte. Paso 5. Mantén el enfoque y la paciencia. Generar ingresos pasivos no es un proceso rápido. Requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. ¿Cómo hacerlo? Establece metas realistas, no esperes ganar miles de dólares de la noche a la mañana. Mide tu progreso, revisa tus ingresos pasivos regularmente y ajusta tu estrategia si es necesario. Sé consistente, sigue trabajando en tus fuentes de ingresos pasivos, incluso si los resultados no son inmediatos. Conclusión, el poder de los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son una de las herramientas más poderosas para construir riqueza y alcanzar la libertad financiera. Te permiten ganar dinero sin intercambiar tu tiempo, lo que te da la libertad de vivir la vida que deseas. En el próximo capítulo, Invierte o sigue siendo pobre, vamos a profundizar en cómo comenzar a invertir y hacer que tu dinero trabaje para ti. Capítulo 7. Invierte o sigue siendo pobre. El dinero tiene una característica única, puede trabajar para ti. Pero para que eso suceda, debes invertirlo. Si no inviertes, tu dinero perderá valor con el tiempo debido a la inflación, y seguirás dependiendo de tu salario para sobrevivir. Invertir no es solo para los ricos. Es una herramienta que cualquiera puede usar para construir riqueza, independientemente de su nivel de ingresos. En este capítulo, vamos a desmitificar la inversión y mostrarte cómo comenzar, incluso si no tienes mucho dinero. Paso 1. Entiende los conceptos básicos de la inversión. Antes de comenzar a invertir, es crucial entender algunos conceptos básicos. Riesgo y retorno. Riesgo, la posibilidad de perder parte o todo tu dinero. Retorno, la ganancia que esperas obtener de tu inversión. Relación, a mayor riesgo, mayor potencial de retorno, y viceversa. Diversificación. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar reduce el riesgo al distribuir tu dinero en diferentes tipos de inversiones. Interés compuesto. El interés compuesto es el interés que ganas sobre el interés ya ganado. Es una de las fuerzas más poderosas para construir riqueza a largo plazo. Reflexión, ¿qué nivel de riesgo estás dispuesto a asumir? ¿Cómo puedes diversificar tus inversiones? Paso 2. Elige tu estrategia de inversión. No hay una única forma correcta de invertir. Depende de tus metas, tu horizonte temporal y tu tolerancia al riesgo. Aquí tienes algunas estrategias comunes. Inversión en acciones. Comprar acciones de empresas individuales. Ventaja, alto potencial de retorno. Desventaja, alto riesgo. Fondos indexados y ETFs. Invertir en fondos que siguen un índice bursátil, como el S&P 500. Ventaja, diversificación y bajo costo. Desventaja, retornos más moderados. Bienes raíces. Comprar propiedades para alquilar o vender. Ventaja, ingresos pasivos y apreciación del valor. Desventaja, requiere una inversión inicial significativa y gestión activa. Bonos. Prestar dinero a gobiernos o empresas a cambio de intereses. Ventaja, bajo riesgo. Desventaja, retornos más bajos. Reflexión, ¿qué estrategia de inversión se adapta mejor a tus metas y tolerancia al riesgo? Paso 3. Comienza con lo que tienes. No necesitas ser millonario para comenzar a invertir. Puedes empezar con una pequeña cantidad y aumentar con el tiempo. ¿Cómo hacerlo? Abre una cuenta de inversión. Usa plataformas en línea como Robinhood, eToro o aplicaciones de tu banco. Comienza con fondos indexados o ETFs. Son ideales para principiantes debido a su diversificación y bajo costo. Automatiza tus inversiones. Configura contribuciones automáticas mensuales. Ejemplo.
Inversión inicial, $100 en un fondo indexado que sigue el S&P 500. Contribución mensual, $50. Ahorro anual, $600 más retornos de la inversión. Reflexión, ¿cuánto puedes comenzar a invertir hoy? Paso 4, aprende y ajusta. Invertir es un proceso de aprendizaje continuo. Mientras más sepas, mejores decisiones podrás tomar. ¿Cómo hacerlo? Edúcate, lee libros, sigue blogs y podcasts sobre inversión. Revisa tu portafolio, revisa tus inversiones regularmente y ajusta según sea necesario. Mantén la calma, no te dejes llevar por las fluctuaciones del mercado. Invertir es un juego a largo plazo. Ejemplo. Libros recomendados: El inversor inteligente de Benjamin Graham, Un paseo aleatorio por Wall Street de Burton Malkiel. Podcast, The Indicator from Planet Money, We Study Billionaires. Reflexión, ¿qué recursos puedes usar para educarte sobre inversión? Paso 5, mantén el enfoque a largo plazo. Invertir no es una carrera de velocidad, es un maratón. Mantener el enfoque a largo plazo es clave para el éxito. ¿Cómo hacerlo? Establece metas claras, ¿para qué estás invirtiendo? ¿Para la jubilación, la compra de una casa, la educación de tus hijos? Ignora el ruido, no te dejes llevar por las noticias sensacionalistas o las fluctuaciones del mercado. Sé paciente, el interés compuesto funciona mejor con el tiempo. Ejemplo. Meta, jubilación en 30 años. Inversión mensual, $200 en un fondo indexado con un retorno anual promedio del 7%. Resultado, después de 30 años, tendrías aproximadamente $243,000. Reflexión, ¿cuáles son tus metas de inversión a largo plazo? Conclusión, el poder de la inversión. Invertir es una de las herramientas más poderosas para construir riqueza y alcanzar la libertad financiera. No importa cuánto ganes, lo que importa es cómo usas tu dinero. En el próximo capítulo, Educación Financiera, tu mejor inversión, vamos a explorar cómo seguir aprendiendo sobre finanzas y tomar decisiones más informadas. Capítulo 8, Educación Financiera, tu mejor inversión. En un mundo donde la información es abundante pero el conocimiento es escaso, la educación financiera se convierte en tu mejor aliado. No importa cuánto dinero ganes o cuánto tengas ahorrado, si no sabes cómo gestionarlo, es probable que lo pierdas. La educación financiera no es solo para los expertos en economía o los inversionistas profesionales. Es para todos. Es la herramienta que te permite tomar el control de tu dinero, evitar estafas y construir un futuro financiero sólido. En este capítulo, vamos a explorar cómo puedes seguir aprendiendo y aplicando lo que aprendes en tu vida diaria. Paso 1. Aprende los conceptos básicos. Antes de poder tomar decisiones financieras inteligentes, necesitas entender los conceptos básicos. Conceptos clave. Presupuesto, cómo planificar y controlar tus gastos. Ahorro, la importancia de guardar dinero para emergencias y metas futuras. Inversión, cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. Deudas, cómo manejar y salir de deudas de manera efectiva. Impuestos, cómo entender y planificar para tus obligaciones fiscales. ¿Cómo hacerlo? Lee libros básicos sobre finanzas personales. Toma cursos en línea o asiste a talleres locales. Usa aplicaciones y herramientas que te ayuden a gestionar tu dinero. Ejemplo. Libro recomendado, Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Curso en línea, Finanzas Personales en Coursera o Udemy. Reflexión, ¿qué conceptos financieros te resultan más confusos? ¿Cómo puedes aprender más sobre ellos? Paso 2. Sigue aprendiendo constantemente. La educación financiera no es algo que aprendes una vez y olvidas. Es un proceso continuo. ¿Cómo hacerlo? Lee regularmente, suscríbete a blogs, revistas y newsletters sobre finanzas. Escucha podcasts, hay muchos podcasts que cubren temas financieros de manera accesible y entretenida. Únete a comunidades, participa en foros y grupos de discusión sobre finanzas personales. Ejemplo. Blogs, MR Money Mustache, de Simple Dollar. Podcast, The Dave Ramsey Show, Before Danything. Reflexión, ¿qué recursos puedes incorporar a tu rutina para seguir aprendiendo? Paso 3. Aplica lo que aprendes. El conocimiento sin acción es inútil. Para que la educación financiera tenga un impacto real en tu vida, debes aplicar lo que aprendes. ¿Cómo hacerlo? Crea un presupuesto, usa lo que has aprendido para planificar y controlar tus gastos. Comienza a ahorrar, establece metas de ahorro y automatiza tus contribuciones. Invierte,
comienza con una pequeña cantidad y aumenta con el tiempo. Sal de deudas, usa estrategias como la bola de nieve o la avalancha para pagar tus deudas. Ejemplo. Aplicación, usa una app como INAP para gestionar tu presupuesto. Inversión, abre una cuenta en una plataforma como Vanguard o Fidelity y comienza a invertir en fondos indexados. Reflexión, ¿qué acciones concretas puedes tomar hoy para aplicar lo que has aprendido? Paso 4. Enseña a otros. Una de las mejores maneras de solidificar tu conocimiento es enseñando a otros. ¿Cómo hacerlo? Comparte con familia y amigos, habla sobre lo que has aprendido y cómo lo has aplicado. Escribe o crea contenido, comienza un blog, un canal de YouTube o un podcast sobre finanzas personales. Mentoría, ofrece tu tiempo para ayudar a otros a mejorar sus finanzas. Ejemplo. Blog, escribe sobre tus experiencias y aprendizajes en finanzas personales. Mentoría, ofrece sesiones gratuitas para ayudar a amigos o familiares a crear un presupuesto. Reflexión, ¿cómo puedes compartir tu conocimiento financiero con otros? Paso 5. Mantén la curiosidad y la humildad. El mundo de las finanzas está en constante evolución. Nuevas herramientas, productos y estrategias surgen todo el tiempo. Mantener la curiosidad y la humildad te permitirá seguir aprendiendo y adaptándote. ¿Cómo hacerlo? Sé curioso, explora nuevas áreas de las finanzas, como las criptomonedas, la inversión en startups o la planificación patrimonial. Sé humilde, reconoce que no lo sabes todo y está dispuesto a aprender de tus errores. Sé flexible, ajusta tus estrategias según cambien tus circunstancias y el entorno financiero. Ejemplo. Explora, aprende sobre criptomonedas y cómo pueden encajar en tu portafolio de inversiones. Ajusta, si cambias de trabajo o tienes un hijo, revisa y ajusta tu presupuesto y metas financieras. Reflexión, ¿cómo puedes mantenerte curioso y abierto a nuevos aprendizajes en el mundo de las finanzas? Conclusión, la educación financiera es poder. La educación financiera es la mejor inversión que puedes hacer. Te da las herramientas para tomar el control de tu dinero, evitar errores costosos y construir un futuro financiero sólido. En el próximo capítulo, Mentalidad de rico versus mentalidad de pobre, vamos a explorar cómo tu forma de pensar afecta tus decisiones financieras y cómo puedes desarrollar una mentalidad que te lleve al éxito. Capítulo 9. Mentalidad de rico versus mentalidad de pobre. La diferencia entre las personas ricas y las personas pobres no es solo cuestión de dinero. Es cuestión de mentalidad. La forma en que piensas sobre el dinero, el éxito y las oportunidades determina en gran medida tu situación financiera. En este capítulo, vamos a explorar las diferencias clave entre la mentalidad de rico y la mentalidad de pobre, y cómo puedes cambiar tu forma de pensar para tomar decisiones financieras más inteligentes y construir un futuro próspero. Paso 1. Entiende las diferencias clave. La mentalidad de rico y la mentalidad de pobre se manifiestan en varias áreas clave. Aquí tienes algunas de las más importantes. Oportunidades versus obstáculos. Mentalidad de rico, ve oportunidades en cada situación, incluso en los desafíos. Mentalidad de pobre, ve obstáculos en cada oportunidad, incluso en las situaciones favorables. Largo plazo versus corto plazo. Mentalidad de rico, piensa en el largo plazo y planifica para el futuro. Mentalidad de pobre, se enfoca en el corto plazo y vive al día. Aprendizaje continuo versus estancamiento. Mentalidad de rico, busca constantemente aprender y mejorar. Mentalidad de pobre, se conforma con lo que sabe y no busca crecimiento. Responsabilidad versus victimismo. Mentalidad de rico, asume la responsabilidad de sus acciones y decisiones. Mentalidad de pobre, culpa a otros por su situación financiera. Reflexión, ¿en qué áreas te identificas más con la mentalidad de rico y en cuáles con la mentalidad de pobre? Paso 2. Cambia tu diálogo interno. Tu diálogo interno, esas conversaciones que tienes contigo mismo, juega un papel crucial en tu mentalidad. ¿Cómo hacerlo? Identifica pensamientos negativos, presta atención a los pensamientos que te limitan, como nunca tendré suficiente dinero o el dinero es para los ricos. Reemplaza con pensamientos positivos, cambia esos pensamientos por otros que te empoderen, como puedo aprender a manejar mi dinero o el dinero es una herramienta que puedo usar para mejorar mi vida. Usa afirmaciones, repite afirmaciones positivas diariamente para reforzar tu nueva mentalidad. Ejemplo. Pensamiento negativo, nunca saldré de deudas. Pensamiento positivo, puedo crear un plan para salir de deudas y mejorar mi situación financiera. Reflexión, ¿qué pensamientos negativos tienes sobre el dinero? ¿Cómo puedes reemplazarlos? Paso 3.
rodéate de personas con mentalidad de rico. Tu entorno influye en tu mentalidad. Rodéate de personas que te inspiren y te empujen a ser mejor. ¿Cómo hacerlo? Busca mentores, encuentra personas que hayan logrado lo que tú quieres lograr y aprende de ellos. Únete a comunidades positivas, participa en grupos y foros donde se hable de crecimiento personal y financiero. Limita la exposición a influencias negativas, reduce el tiempo que pasas con personas que se quejan constantemente y no buscan mejorar. Ejemplo. Mentores, busca a alguien en tu red que tenga éxito financiero y pídele consejos. Comunidades, únete a grupos de Facebook o Reddit sobre finanzas personales y emprendimiento. Reflexión, ¿quiénes en tu vida tienen una mentalidad de rico? ¿Cómo puedes pasar más tiempo con ellos? Paso 4. Toma acción y aprende de los errores. La mentalidad de rico se caracteriza por la acción y el aprendizaje continuo. ¿Cómo hacerlo? Toma decisiones informadas, investiga y planifica antes de tomar decisiones financieras importantes. Aprende de los errores, ve los errores como oportunidades de aprendizaje, no como fracasos. Sé persistente, no te rindas ante los desafíos. Sigue adelante y ajusta tu estrategia según sea necesario. Ejemplo. Decisión informada, antes de invertir en acciones, investiga sobre la empresa y el mercado. Aprendizaje, si una inversión no sale como esperabas, analiza qué salió mal y cómo puedes mejorar en el futuro. Reflexión, ¿qué acciones puedes tomar hoy para avanzar hacia tus metas financieras? Paso 5. Visualiza tu éxito. La visualización es una herramienta poderosa para cambiar tu mentalidad y alcanzar tus metas. ¿Cómo hacerlo? Crea una visión clara, imagina cómo sería tu vida si tuvieras libertad financiera. Usa tableros de visión, crea un tablero con imágenes y frases que representen tus metas financieras. Visualiza diariamente, dedica unos minutos cada día a visualizar tu éxito y sentir la emoción de haberlo logrado. Ejemplo. Visión, imagina que has pagado todas tus deudas, tienes un fondo de emergencia y estás invirtiendo para tu futuro. Tablero de visión, incluye imágenes de tu casa ideal, viajes que quieres hacer y metas financieras específicas. Reflexión, ¿cómo sería tu vida si tuvieras libertad financiera? ¿Cómo te sentirías? Conclusión, la mentalidad es la clave. La mentalidad de rico no es algo con lo que se nace, es algo que se desarrolla. Al cambiar tu forma de pensar, puedes cambiar tu situación financiera y construir un futuro próspero. En el próximo capítulo, Protege tu riqueza, vamos a explorar cómo mantener y proteger lo que has construido, para que puedas disfrutar de tu libertad financiera a largo plazo. Capítulo 10. Protege tu riqueza. Construir riqueza es un logro significativo, pero mantenerla y protegerla es igual de importante. Sin una protección adecuada, todo lo que has trabajado para construir puede desaparecer debido a imprevistos, malas decisiones o cambios en el entorno económico. En este capítulo, vamos a explorar estrategias prácticas para proteger tu riqueza, desde la planificación patrimonial hasta la gestión de riesgos. Paso 1. Crea un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es tu primera línea de defensa contra imprevistos. ¿Cómo hacerlo? Establece tu meta, idealmente, tu fondo de emergencia debería cubrir de 3 a 6 meses de gastos básicos. Calcula tus gastos básicos, suma tus gastos fijos, alquiler, servicios, transporte, comida básica. Meta de fondo de emergencia, $6,000, 3 meses. Reflexión, ¿cuánto necesitas para sentirte seguro? ¿Cómo puedes comenzar a ahorrar para tu fondo de emergencia hoy? Paso 2. Diversifica tus inversiones. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar reduce el riesgo al distribuir tu dinero en diferentes tipos de inversiones. ¿Cómo hacerlo? Inversiones, invierte en diferentes tipos de activos, acciones, bienes raíces, fondos indexados. Negocios en línea, crea múltiples fuentes de ingresos, blogs, cursos, afiliación. Propiedad intelectual, escribe varios libros o crea diferentes obras de arte. Ejemplo. Inversiones, 50% en acciones, 30% en bienes raíces, 20% en fondos indexados. Negocios en línea, un blog, un curso en línea y una tienda de afiliados. Propiedad intelectual, 3 ebooks sobre temas diferentes. Reflexión, ¿cómo puedes diversificar tus fuentes de ingresos e inversiones? Paso 3. Asegura tus activos. Los seguros son una herramienta esencial para proteger tu riqueza. ¿Cómo hacerlo? Seguro de salud, asegúrate de tener una cobertura adecuada para ti y tu familia. Seguro de vida, considera un seguro de vida si tienes dependientes.
Seguro de propiedad, protege tu hogar y otros bienes importantes. Seguro de responsabilidad civil, cubre posibles demandas y responsabilidades. Ejemplo. Seguro de salud, asegúrate de que cubra enfermedades graves y emergencias médicas. Seguro de vida, calcula cuánto necesitaría tu familia para mantener su estilo de vida si faltaras. Reflexión, ¿qué tipos de seguros necesitas para proteger tus activos y a tu familia? Paso 4. Planifica tu patrimonio. La planificación patrimonial es crucial para asegurar que tu riqueza se transmita según tus deseos. ¿Cómo hacerlo? Testamento. Crea un testamento que especifique cómo se distribuirán tus bienes. Poder notarial. Designa a alguien de confianza para tomar decisiones en tu nombre si no puedes hacerlo. Fideicomisos. Considera la creación de un fideicomiso para gestionar y proteger tus activos. Ejemplo. Testamento. Especifica cómo se distribuirán tus bienes entre tus herederos. Poder notarial. Designa a un familiar o amigo de confianza para tomar decisiones financieras y médicas en tu nombre. Reflexión. ¿Has hecho planes para asegurar que tu riqueza se transmita según tus deseos? Paso 5. Mantén un estilo de vida sostenible. Proteger tu riqueza también implica vivir dentro de tus posibilidades y evitar gastos innecesarios. ¿Cómo hacerlo? Presupuesto. Crea y sigue un presupuesto que te permita ahorrar e invertir regularmente. Evita deudas. Mantén tus deudas bajo control y evita acumular deudas innecesarias. Invierte en tu educación, sigue aprendiendo sobre finanzas y toma decisiones informadas. Ejemplo. Presupuesto. Asigna una parte fija de tu ingreso mensual al ahorro y la inversión. Evita deudas. Paga tus tarjetas de crédito en su totalidad cada mes. Reflexión. ¿Cómo puedes ajustar tu estilo de vida para proteger y aumentar tu riqueza? Conclusión. La protección es la clave. Proteger tu riqueza no es solo una medida de precaución, es una parte esencial de tu estrategia financiera. Al tomar medidas para proteger lo que has construido, puedes asegurar que tu libertad financiera sea duradera. En el próximo capítulo, El camino hacia la independencia financiera, vamos a explorar cómo trazar un plan claro para alcanzar la independencia financiera y vivir la vida que deseas. Capítulo 11. El camino hacia la independencia financiera. La independencia financiera es el punto en el que tus ingresos pasivos cubren todos tus gastos, permitiéndote vivir sin depender de un trabajo tradicional. Es la libertad de elegir cómo gastar tu tiempo, ya sea trabajando en algo que amas, viajando o dedicándote a tus pasiones. En este capítulo, vamos a explorar cómo trazar un camino claro hacia la independencia financiera, paso a paso. Paso 1. Define tu número de independencia financiera. Tu número de independencia financiera es la cantidad de dinero que necesitas tener invertido para que los ingresos pasivos cubran tus gastos anuales. ¿Cómo calcularlo? Calcula tus gastos anuales, suma todos tus gastos fijos y variables durante un año. Aplica la regla del 4%, divide tus gastos anuales por 12 y 4 para obtener tu número de independencia financiera. Paso 2. Crea un plan de ahorro e inversión. Una vez que sabes tu número, es hora de crear un plan para alcanzarlo. ¿Cómo hacerlo? Establece metas de ahorro, determina cuánto necesitas ahorrar cada mes para alcanzar tu número en un plazo determinado. Invierte regularmente, automatiza tus inversiones para asegurar un crecimiento constante. Aumenta tus ingresos, busca formas de aumentar tus ingresos activos para acelerar tu progreso. Ejemplo. Meta, $750,000 en 20 años. Ahorro mensual necesario, $1,500, con un retorno anual del 7%. Inversión, automatiza una inversión mensual de $1,500 en un fondo indexado. Reflexión, ¿cuánto necesitas ahorrar e invertir cada mes para alcanzar tu número? Paso 3. Reduce tus gastos. Reducir tus gastos no solo te permite ahorrar más, sino que también reduce la cantidad que necesitas para alcanzar la independencia financiera. ¿Cómo hacerlo? Identifica gastos innecesarios, elimina suscripciones que no usas, cocina en casa en lugar de comer fuera, etc. Negocia, llama a tus proveedores de servicios, internet, teléfono, seguros, y pregunta por descuentos o planes más baratos. Vive con menos, adopta un estilo de vida más minimalista y enfócate en lo que realmente importa. Ejemplo. Recortar $200 en suscripciones no utilizadas. Ahorrar $50 al negociar el plan de internet. Total adicional para ahorros, $250. Reflexión, ¿dónde puedes recortar gastos para ahorrar más? Paso 4. Genera ingresos pasivos.
Los ingresos pasivos son la clave para alcanzar la independencia financiera. ¿Cómo hacerlo? Inversiones: invierte en acciones que paguen dividendos, bienes raíces, fondos indexados, etc. Negocios en línea: crea un blog, un curso en línea o una tienda de afiliados. Propiedad intelectual: escribe libros, crea música o arte que genere regalías. Negocio en línea: un blog que genera $500 al mes en ingresos por publicidad y afiliación. Reflexión: ¿qué fuentes de ingresos pasivos puedes comenzar a desarrollar? Paso 5. Mantén el enfoque y la disciplina. Alcanzar la independencia financiera es un maratón, no un sprint. Mantener el enfoque y la disciplina es clave. ¿Cómo hacerlo? Establece metas intermedias, divide tu meta principal en metas más pequeñas y alcanzables. Revisa tu progreso, revisa tus ahorros e inversiones regularmente y ajusta tu plan si es necesario. Celebra los pequeños logros: cada vez que alcances una meta intermedia, celébralo de manera moderada. Ejemplo. Meta intermedia: ahorrar $100,000 en 5 años. Revisión: revisa tu progreso cada 6 meses y ajusta tu plan según sea necesario. Celebración: cada vez que ahorres $25,000, celébralo con una cena especial. Reflexión: ¿cómo puedes mantenerte motivado y enfocado en tu camino hacia la independencia financiera? Conclusión: la libertad está a tu alcance. La independencia financiera no es un sueño inalcanzable. Con un plan claro, disciplina y consistencia, puedes lograrla. En el próximo capítulo, último mensaje: tú puedes hacerlo. Vamos a ofrecer una motivación final y un llamado a la acción para que comiences hoy mismo tu camino hacia la libertad financiera. Capítulo 12, último mensaje: tú puedes hacerlo. A lo largo de este audiolibro, hemos explorado conceptos, estrategias y herramientas que te permitirán tomar el control de tus finanzas y construir un futuro próspero. Pero todo este conocimiento no sirve de nada si no tomas acción. Este capítulo es un llamado a la acción. Es un recordatorio de que tú tienes el poder de cambiar tu situación financiera, de que la libertad financiera no es un sueño inalcanzable, sino una meta que puedes lograr con esfuerzo, disciplina y consistencia. Paso 1. Revisa lo que has aprendido. Antes de avanzar, tomemos un momento para revisar lo que hemos cubierto. Mentalidad: cambiar tu forma de pensar sobre el dinero y adoptar una mentalidad de abundancia. Diagnóstico financiero: evaluar tu situación actual y establecer metas claras. Presupuesto: crear y seguir un presupuesto que te permita ahorrar e invertir. Deudas: salir de deudas y evitar acumular nuevas. Ahorro: construir un fondo de emergencia y ahorrar para tus metas. Inversión: hacer que tu dinero trabaje para ti a través de inversiones inteligentes. Educación financiera: continuar aprendiendo y tomando decisiones informadas. Protección: proteger tu riqueza a través de seguros y planificación patrimonial. Independencia financiera: trazar un camino claro hacia la libertad financiera. Reflexión: ¿qué conceptos y estrategias han resonado más contigo? ¿Cómo puedes aplicarlos en tu vida diaria? Paso 2. Establece un plan de acción. Ahora que tienes el conocimiento, es hora de crear un plan de acción claro y alcanzable. ¿Cómo hacerlo? Define tus metas, establece metas específicas, medibles y con plazos claros. Crea un plan paso a paso, divide tus metas en acciones concretas que puedas tomar cada día, semana y mes. Automatiza: configura transferencias automáticas a tus cuentas de ahorro e inversión. Revisa y ajusta: revisa tu progreso regularmente y ajusta tu plan según sea necesario. Ejemplo. Meta: salir de deudas en 12 meses. Plan: pagar $500 adicionales cada mes a tu deuda más pequeña. Automatización: configura un pago automático de $500 cada mes. Revisión: revisa tu progreso cada mes y ajusta tu plan si es necesario. Reflexión: ¿cuál es tu primera meta financiera? ¿Qué acciones concretas puedes tomar hoy para comenzar? Paso 3. Mantén la motivación. Mantener la motivación es clave para no desviarte del camino. ¿Cómo hacerlo? Visualiza tu éxito: imagina cómo será tu vida cuando alcances tus metas financieras. Celebra los pequeños logros: cada vez que alcances una meta intermedia, celébralo de manera moderada. Busca apoyo: comparte tus metas con amigos o familiares que te apoyen y te animen. Ejemplo. Visualización: imagina que has pagado todas tus deudas, tienes un fondo de emergencia y estás invirtiendo para tu futuro. Celebración: cada vez que ahorres $1,000, celébralo con una cena especial. Apoyo: únete a un grupo de finanzas personales donde puedas compartir tu progreso y recibir apoyo.
Reflexión, ¿qué te motiva a seguir adelante? ¿Cómo puedes mantenerte motivado en tu camino hacia la libertad financiera? Paso 4. Toma acción hoy. No esperes a que llegue el momento perfecto. El mejor momento para comenzar es hoy. ¿Cómo hacerlo? Comienza pequeño, no necesitas hacer grandes cambios de inmediato. Comienza con acciones pequeñas y consistentes. Sé consistente, la consistencia es más importante que la intensidad. Pequeñas acciones diarias tienen un gran impacto a largo plazo. Aprende de los errores, no temas cometer errores. Aprende de ellos y sigue adelante. Ejemplo. Comienza pequeño, ahorra $50 este mes. Sé consistente, ahorra $50 cada mes durante un año. Aprende de los errores, si gastas de más un mes, ajusta tu presupuesto y sigue adelante. Reflexión, ¿qué acción pequeña puedes tomar hoy para comenzar tu camino hacia la libertad financiera? Conclusión, tú puedes hacerlo. La libertad financiera no es un sueño inalcanzable. Es una meta que puedes lograr con esfuerzo, disciplina y consistencia. Tú tienes el poder de cambiar tu situación financiera y construir un futuro próspero. Este audiolibro es solo el comienzo. El verdadero trabajo comienza ahora, con las acciones que decidas tomar hoy. Recuerda, cada paso que das te acerca más a tu meta. Recursos y herramientas para tu viaje financiero. El camino hacia la libertad financiera puede ser desafiante, pero no tienes que recorrerlo solo. Hay una gran cantidad de recursos y herramientas disponibles que pueden facilitar tu viaje, desde aplicaciones de finanzas personales hasta libros y cursos educativos. En este capítulo, vamos a explorar algunos de los mejores recursos y herramientas que puedes utilizar para gestionar tu dinero, aprender sobre finanzas y tomar decisiones informadas. Paso 1. Aplicaciones de finanzas personales. Las aplicaciones de finanzas personales pueden ayudarte a gestionar tu dinero de manera más efectiva. Aplicaciones recomendadas. INAB. Funcionalidad, te ayuda a crear y seguir un presupuesto. Beneficio, enseña a vivir con lo que ganas y a planificar para el futuro. Mint. Funcionalidad, agrega todas tus cuentas en un solo lugar y te ayuda a rastrear gastos. Beneficio, proporciona una visión completa de tu situación financiera. Personal Capital. Funcionalidad, combina la gestión de presupuestos con el seguimiento de inversiones. Beneficio, ideal para aquellos que quieren gestionar tanto sus finanzas diarias como sus inversiones. Reflexión, ¿qué aplicación se adapta mejor a tus necesidades? ¿Cómo puede ayudarte a gestionar tu dinero de manera más efectiva? Paso 2. Plataformas de inversión. Invertir es una parte crucial de la construcción de riqueza. Aquí tienes algunas plataformas que pueden ayudarte a comenzar. Plataformas recomendadas. Vanguard. Funcionalidad, ofrece fondos indexados y ETFs con bajas comisiones. Beneficio, ideal para inversores a largo plazo. Robinhood. Funcionalidad, permite comprar y vender acciones, ETFs y criptomonedas sin comisiones. Beneficio, perfecto para principiantes y aquellos que quieren comenzar con poco dinero. Betterment. Funcionalidad, ofrece cuentas de inversión automatizadas y gestionadas por robo-advisors. Beneficio, ideal para aquellos que prefieren un enfoque más pasivo en la inversión. Reflexión, ¿qué plataforma de inversión se adapta mejor a tus metas y nivel de experiencia? Paso 3. Libros y cursos educativos. La educación financiera es una inversión en ti mismo. Aquí tienes algunos recursos recomendados. Libros recomendados. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Tema, mentalidad financiera y la importancia de la educación financiera. Beneficio, cambia tu forma de pensar sobre el dinero y la riqueza. El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Tema, estrategias de inversión y análisis de valores. Beneficio, considerado la Biblia de la inversión en valor. Tu dinero o tu vida, de Vicky Robin y Joe Domínguez. Tema, relación entre el dinero y la calidad de vida. Beneficio, te ayuda a alinear tus finanzas con tus valores y metas personales. Cursos recomendados. Coursera, Finanzas Personales, por la Universidad de Florida. Tema, conceptos básicos de finanzas personales. Beneficio, ideal para principiantes. Udemy, de Complete Personal Finance Course. Tema, cubre todo, desde presupuestos hasta inversiones. Beneficio, amplio y accesible. Reflexión, ¿qué libro o curso te gustaría leer o tomar para mejorar tu educación financiera? Paso 4. Comunidades y foros.
Unirte a comunidades y foros puede proporcionarte apoyo, motivación y consejos prácticos. Comunidades recomendadas. Reddit, Personal Finance. Funcionalidad, foro de discusión sobre finanzas personales. Beneficio, amplia comunidad con consejos y experiencias compartidas. Google Ads. Funcionalidad, comunidad enfocada en la inversión en fondos indexados. Beneficio, ideal para aquellos interesados en la inversión pasiva. Grupos de Facebook. Funcionalidad, grupos de discusión sobre diversos temas financieros. Beneficio, comunidades activas y apoyo en tiempo real. Reflexión, ¿qué comunidad o foro te gustaría unirte para obtener apoyo y consejos? Paso 5, herramientas de planificación patrimonial. La planificación patrimonial es crucial para proteger tu riqueza y asegurar que se transmita según tus deseos. Herramientas recomendadas. LegalZoom. Funcionalidad, creación de testamentos y otros documentos legales. Beneficio, accesible y fácil de usar. TrustyWill. Funcionalidad, creación de testamentos y fideicomisos en línea. Beneficio, proceso simplificado y asequible. Reflexión, ¿has considerado la planificación patrimonial? ¿Qué herramientas podrías usar para comenzar? Conclusión, cierre, tu futuro financiero está en tus manos. Reflexión final, el viaje hasta aquí. A lo largo de este audiolibro, hemos explorado conceptos, estrategias y herramientas que te permitirán tomar el control de tus finanzas y construir un futuro próspero. Desde cambiar tu mentalidad hasta crear un plan de acción claro, cada capítulo ha sido diseñado para empoderarte y guiarte en tu camino hacia la libertad financiera. Hemos cubierto mentalidad, cambiar tu forma de pensar sobre el dinero y adoptar una mentalidad de abundancia. Diagnóstico financiero, evaluar tu situación actual y establecer metas claras. Presupuesto, crear y seguir un presupuesto que te permita ahorrar e invertir. Deudas, salir de deudas y evitar acumular nuevas. Ahorro, construir un fondo de emergencia y ahorrar para tus metas. Inversión, hacer que tu dinero trabaje para ti a través de inversiones inteligentes. Educación financiera, continuar aprendiendo y tomando decisiones informadas. Protección, proteger tu riqueza a través de seguros y planificación patrimonial. Independencia financiera, trazar un camino claro hacia la libertad financiera. Recursos y herramientas, equiparte con las herramientas necesarias para tu viaje financiero. Reflexión, ¿qué conceptos y estrategias han resonado más contigo? ¿Cómo has aplicado lo que has aprendido en tu vida diaria? El poder de la acción. Todo el conocimiento del mundo no sirve de nada si no tomas acción. La libertad financiera no es un destino, sino un viaje que requiere esfuerzo, disciplina y consistencia. ¿Cómo hacerlo? Comienza hoy, no esperes a que llegue el momento perfecto. El mejor momento para comenzar es hoy. Sé consistente, pequeñas acciones diarias tienen un gran impacto a largo plazo. Aprende de los errores, no temas cometer errores. Aprende de ellos y sigue adelante. Ejemplo. Comienza pequeño, ahorra $50 este mes. Sé consistente, ahorra $50 cada mes durante un año. Aprende de los errores, si gastas de más un mes, ajusta tu presupuesto y sigue adelante. Reflexión, ¿qué acción pequeña puedes tomar hoy para comenzar tu camino hacia la libertad financiera? Mantén la motivación. Mantener la motivación es clave para no desviarte del camino. ¿Cómo hacerlo? Visualiza tu éxito, imagina cómo será tu vida cuando alcances tus metas financieras. Celebra los pequeños logros, cada vez que alcances una meta intermedia, celébralo de manera moderada. Busca apoyo, comparte tus metas con amigos o familiares que te apoyen y te animen. Ejemplo. Visualización, imagina que has pagado todas tus deudas, tienes un fondo de emergencia y estás invirtiendo para tu futuro. Celebración, cada vez que ahorres $1000, celébralo con una cena especial. Apoyo, únete a un grupo de finanzas personales donde puedas compartir tu progreso y recibir apoyo. Reflexión, ¿qué te motiva a seguir adelante? ¿Cómo puedes mantenerte motivado en tu camino hacia la libertad financiera? Un llamado a la acción. La libertad financiera no es un sueño inalcanzable. Es una meta que puedes lograr con esfuerzo, disciplina y consistencia. Tú tienes el poder de cambiar tu situación financiera y construir un futuro próspero. ¿Cómo hacerlo? Establece metas claras, define qué significa la libertad financiera para ti y establece metas específicas. Crea un plan de acción, divide tus metas en acciones concretas que puedas tomar cada día, semana y mes. Toma acción hoy, no esperes.
Comienza con acciones pequeñas y consistentes. Ejemplo. Meta, salir de deudas en 12 meses. Plan, pagar $500 adicionales cada mes a tu deuda más pequeña. Acción, configura un pago automático de $500 cada mes. Reflexión, ¿cuál es tu primera meta financiera? ¿Qué acciones concretas puedes tomar hoy para comenzar? Último mensaje, tú puedes hacerlo. La libertad financiera está a tu alcance. Con un plan claro, disciplina y consistencia, puedes lograrla. Este audiolibro es solo el comienzo. El verdadero trabajo comienza ahora, con las acciones que decidas tomar hoy. Recuerda, cada paso que das te acerca más a tu meta. No importa cuán lejos parezca el camino, cada pequeño avance cuenta. Último mensaje, tú puedes hacerlo. Comienza hoy.